Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, mi nombre es Florencia, me acompaña mi compañero Mauro. Estamos en un cuarto encuentro, disculpen, del taller de comunicación institucional y comunitaria. En el recorrido que hemos hecho hasta ahora, hemos ido identificando algunos de los momentos que componen el plan comunicacional en base a una institución en particular. Nosotros hemos trabajado particularmente sobre nuestra propia escuela. Entonces, hemos ido identificando esos conceptos, hemos ido trabajando sobre la escritura de cada uno de esos momentos, y en este momento en particular, para este cuarto encuentro, lo que vamos a hacer es pensar ejemplos para que ustedes puedan ver algunas de las características de cómo escribir ese plan comunicacional, y finalmente pensar cómo pasar desde la escritura de ese plan hacia la gestión, hacia la acción, hacia la ejecución de ese plan propiamente dicho. Así que los dejo con mi compañero Mauro, que va a desarrollar este tema, y seguimos adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Ahí voy a compartir pantalla para mostrar unas diapositivas. Vamos a ver. Ahí se ve bien, Flor. Perfecto. Genial. Bueno, como bien les comunicaba Flor, estamos ya en la cuarta clase de lo que sería la confección del plan comunicacional. Ya hemos hablado un poco de cuáles son las etapas propiamente del plan comunicacional, cuáles eran los pasos que ustedes tenían que cumplir, esa hoja de ruta que habíamos hablado. Lo que vamos a hacer básicamente hoy, es como dijo Flor, es dar algunos ejemplos de lo que nosotros pudimos analizar de la escuela 26 y qué es lo que fuimos observando con Flor, analizando qué medidas tomamos y de qué forma vamos a ejecutar nosotros nuestro propio plan comunicacional. La primera etapa, que ya lo hemos dicho en varias oportunidades y que para nosotros es la más importante, es la etapa del diagnóstico. Habíamos dicho que el diagnóstico nosotros lo íbamos a hacer de varias formas. Una podía ser de una manera interna o externa. Acá claramente lo primero que nosotros les queremos comentar es lo edilicio. Nosotros al momento de empezar a hacer nuestro diagnóstico, lo que primero vamos a observar es lo edilicio, la estructura, ¿sí? Cómo está distribuido el ambiente, si tiene un piso, dos pisos, dónde están la parte de secundaria, la parte de primaria, dónde está la parte jerárquica de la institución. Hay muchas cosas que nosotros podemos observar y que ya de por sí eso va a hablar, ¿sí? Para describir la institución, en primer lugar, pensamos en ese contraste que se genera entre el exterior y el interior a medida que uno va atravesando las puertas. Por ejemplo, una de las preguntas que nos hacemos es ¿qué lugares podemos observar? Y como primera medida, lo que podemos ver es las personas que circulan por ese ambiente. Podemos hacer un listado de las personas que identificamos, ¿sí? Maestros, maestras, porteros, personal de maestranza, directivos, secretarios. Hay un montón de personas que van a estar circulando por el ambiente académico. Podemos ver sus cargos, como decía recién, sus relaciones. También podemos dibujarlo o crear un mapa que dé cuenta de los lugares que ocupan, por qué espacios circulan. Las prácticas, ¿sí? Son aquellas cosas que se hacen en la escuela. Por ejemplo, cosas cotidianas. Cuando nosotros llegamos al colegio, si hay un saludo de buen día o no, si lo hacen nuestros compañeros, los profesores, todas las personas que nombramos anteriormente. Si ese espacio donde circulan, donde comparten cosas habituales, como por ejemplo la sala de profesores, ¿sí? ¿Qué tipo de relaciones hay entre los profesores? Si hay un ambiente ameno, si se trabaja en conjunto, si hay una observación conjunta entre ellos sobre ustedes. Hay muchas cosas que se pueden analizar desde el aspecto cotidiano, del día a día.
La identificación de esas etapas nos llevará hacia la redacción de la problemática. Ustedes se acuerdan que nosotros informamos que a raíz del diagnóstico íbamos a poder visualizar cuál era la problemática que radicaba, en este caso, en la institución número 26 de la Ciudad de La Plata. En nuestro caso, lo que pudimos observar, no presencialmente, pero lo pudimos hacer mediante información que pudimos recabar y que nos han brindado, que había una problemática puntual en la institución, que era la poca presencia, ¿sí?, de los alumnos a las clases. Entonces con Flor lo que hablamos es lo siguiente: ¿qué es lo que podemos hacer para que esto obviamente una vez que sucede, bueno, está pasando, es una realidad, ¿qué podemos hacer nosotros para intervenir en ese aspecto? Entonces, lo que habíamos pensado con Flor era poder crear un canal de YouTube para que haya un flujo de comunicación y de información, un canal entre los docentes y los profesores, para que esa poca presencia a las clases se pueda suplir de alguna manera. Entonces, ese plan comunicacional va a tener, después de haber realizado el diagnóstico, una meta. Y esa meta, como ya le hemos comentado, es prospectiva, es decir, es una mirada hacia el futuro, es un horizonte al que nosotros queremos llegar, es algo deseado. Entonces, crear un espacio de pertenencia para que los estudiantes se apropien de la escuela va a ser nuestro objetivo. Esa va a ser nuestra meta. Como dije recién, crear un canal de YouTube. El objetivo general, ¿sí?, va a ser producir un canal de YouTube institucional con base en la Escuela 26 de La Plata. ¿Cuál es la diferencia entre el objetivo general y la meta? Que la meta es a lo que nosotros queremos llegar, como dije recién, y el objetivo general va a ser el objetivo principal en el cual nosotros nos vamos a basar para que eso se pueda poder realizar. Dentro de los objetivos vamos a tener el general y los específicos. Acá, ¿se acuerdan que dijimos, si no me equivoco, fue en la segunda clase? Habíamos mencionado que los objetivos tenían que ser claros y específicos, ¿sí? Cuanto más específicos y más claros, mejor para nosotros para poder cumplir con esos pasos. Acá, como pusimos, por ejemplo, designar roles entre los compañeros, ¿sí? Por ejemplo, ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Son un grupo de 4, 5, 6 personas? Bueno, ¿quién se va a encargar de recabar información? ¿Quién se va a encargar de sacar fotos, grabar videos? ¿Quién se va a encargar de la parte de edición? ¿Quién se va a encargar de la parte del revisado de esos materiales? Hay muchas tareas en las cuales ustedes se pueden dividir para que haya un trabajo justamente en grupo, un trabajo colectivo. Planificar el logo, nombre e identidad del canal, planificar los contenidos, producir los contenidos en equipo con el celular, editar el material. Nosotros con Flor lo que vamos a hacer, una vez creado el canal de YouTube, nos vamos a comunicar por esta vía y vamos a decir, bueno, Flor, vos, ¿de qué vas a hacer? ¿De qué te vas a encargar? Yo me encargo de esto, esto y esto. Bueno, yo me encargo de esto, obviamente todo consensuado, como hacemos siempre, y esto también va a repercutir en qué facilidades tenemos nosotros. Por ahí Flor me dice, mira, Mau, yo tengo facilidad para la edición. Bueno, listo. Ese espacio, ese rol va a estar cubierto por Flor, y yo capaz me voy a encargar de recabar información, buscar información. Obviamente eso, como dije recién, es todo consensuado. La idea es que todos estemos cómodos con lo que queremos llevar a cabo. Después, una vez que tenemos planteados los objetivos, ¿sí?, ya tenemos el diagnóstico, tenemos la meta, tenemos los objetivos, ¿sí?, tenemos definido los roles y demás. Ahí vamos a ver qué es lo que decimos, ¿sí?, qué es lo que queremos decir. Acá, como bien dice esta diapositiva, el qué. Nuestro ejemplo es un programa por y para jóvenes sobre la identidad de la Escuela 26. Contamos de qué se va a tratar, qué material vamos a emitir, qué queremos contar. Por ejemplo, si nosotros queremos dar una información
específica sobre un taller que se va a llevar a cabo en el colegio, donde van a intervenir un cierto curso que va a ser una tarea específica, bueno, queremos comunicarlo por el canal de YouTube para que todos los estudiantes estén informados de eso y que además puedan acceder a ese taller de forma virtual una vez que esté subido el canal de YouTube. El destinatario, ¿sí? Esto también es importante porque después de tener el mensaje, nosotros tenemos que pensar para quién, ¿sí?, va a ser escrito ese mensaje, para quién va a ser pensado, a quién queremos interpelar con ese mensaje. Obviamente, acá, si yo quiero interpelar a los padres de los alumnos del sexto año del colegio, seguramente la forma de redactar una nota, de comunicarme, va a tener otro tipo de lenguaje. Ahora, si yo voy a emitir un mensaje para los alumnos de cuarto año, capaz que voy a utilizar otro tipo de lenguaje para que haya una identificación entre la persona que está comunicando eso y la persona que está del otro lado recibiendo ese mensaje. Nosotros, en nuestro caso, ¿a quiénes le vamos a hablar? Le vamos a hablar a los estudiantes de sexto año de la Escuela 26, que básicamente son ustedes los que están del otro lado. Una vez que tenemos el mensaje, ¿sí?, y los destinatarios, tenemos el medio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, nosotros vamos a utilizar el canal de YouTube y para eso vamos a utilizar herramientas del celular o una computadora o una tablet y lo vamos a emitir por el canal de YouTube institucional que vamos a crear nosotros con Flor en las próximas clases. Bien, esta parte es también muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque para poder llevar a cabo el plan comunicacional, nosotros tenemos que saber con qué herramientas contamos para hacer el plan. ¿Tenemos todo lo que necesitamos? ¿Nos falta algo? ¿Falta cubrir un rol, un puesto específico? En este caso, con Flor, vamos a pedirles que trabajen en un grupo de A4, ¿sí? Un grupo, como dije antes, se va a encargar de producir los materiales, de realizar las entrevistas y grabar con celular. Otro equipo va a editar los materiales. Una pareja será presentadora. Otro equipo publicitará por Instagram, por Facebook, por Twitter, depende la red social que ustedes quieran utilizar, depende del público a quien quieran llegar. Finalmente, contamos con los celulares y con la conexión a Internet, ¿sí?, para poder realizar este proyecto, además de los permisos por parte del equipo directivo de la institución. Esto es muy importante porque si a nosotros nos falta algo para poder ejecutar este plan comunicacional, bueno, tenemos que intervenir y tenemos que ver la forma de poder solucionar eso. Y por último, bueno, tenemos la parte de pasar a la acción. Una vez que redactamos ese plan comunicacional, pasar a la acción. Pero esto, bueno, Flor, te vas a encargar vos. No sé si ahí se escucha bien, sí, Sí, se ¿no? escucha perfecto. Perfecto. Bueno, fijémonos que acá tenemos algunas palabritas en específico. Dice estrategia, dice gestión, dice trabajo con otros, revisión y lectura y toma de decisiones. Todas esas palabras, si bien son distintas entre sí, todas tienen mucho que ver en este pasaje de la escritura hacia la ejecución o hacia la acción. Nosotros hacemos un ejercicio muy interesante, si pudiéramos hacerlo en la presencialidad, pero por supuesto no lo podemos hacer en este momento, que es un juego que se llama Las 7 Maravillas. Y esas 7 maravillas consiste justamente en hacer 7 consignas, realizar 7 consignas en un tiempo total de 20 minutos. Y siempre los chicos nos preguntan, che, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para poder cumplir con todas estas consignas en 20, 25 minutos? Bueno, de eso se trata la estrategia y de eso se trata la gestión, justamente, de que nosotros tenemos que pensar de que no vamos a poder hacer todo todos.
¿no es cierto? Tenemos que necesariamente distribuir los roles y poder hacer una parte cada uno para que, sumando esos trabajos individuales en la grupalidad, pueda tener sentido aquello que vamos a hacer. Entonces, vamos a detenernos en la palabra gestión y en la palabra estrategia. Justamente la palabra estrategia tiene que ver con el vocabulario militar, y esa estrategia tenía que ver con una proyección, con proyectar a futuro en función de un objetivo específico, ¿sí? Entonces así, de esa manera, se preparaban todas las estrategias militares y bélicas, o si nosotros, por ejemplo, nos retrotraemos al juego de ajedrez, bueno, mucho tiene que ver, ¿no? La formación de cómo armamos el juego de mesa para poder vencer a ese contrincante, ¿no? Tenemos el objetivo de ganar la batalla, entonces en función de la formación de nuestro ejército, vamos a intentar vencer al otro, ¿no? Bueno, de esto se trata la estrategia, de poder proyectar con base a un objetivo, de poder tener metas que sean temporales, que sean claras, para poder ir trabajando del mejor modo posible. Y ahora, para eso, está muy anudada la palabra gestión. ¿Por qué? ¿Qué significa gestión? Vieron que, por ejemplo, el equipo directivo de la escuela se dice que es la gestión, ¿no? Por ejemplo, un gobierno se dice que se trabaja en gestión. ¿Y qué significa eso? Significa que hay un grupo de personas que con los mismos objetivos toman decisiones todos juntos, todas juntas, ¿no? De eso se trata la gestión. Justamente si nosotros lo buscamos en el diccionario, la palabra gestión significa decidir con otros. Entonces, ¿cuál va a ser entonces tal vez la importancia de estas palabras para poder pasar desde la escritura del plan comunicacional hacia justamente la ejecución? Que, como decía Mauro hace un momento, nosotros, por ejemplo, en esa pestañita de recursos, cuando pensamos en cuáles son nuestros recursos humanos y materiales para poder llevar a cabo ese objetivo, esa que vemos ahí, podemos ver que tenemos que pensar qué herramientas tenemos y cuáles son los miembros del grupo con los que contamos para poder pensar justamente cómo lo vamos a hacer. Entonces, ahí, fíjense que es muy interesante pensar qué distinto que es, por ejemplo, la cantidad de personas que forman parte del grupo. No es lo mismo que sean 4 personas a que sean 20 o 25. ¿Por qué? Porque claramente esas decisiones van a influir en ese resultado final, ¿no? Entonces, si somos 4 participantes, ¿qué podemos hacer cada uno? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que ejecutar nuestro plan comunicacional. Supongamos que nuestro plan comunicacional refiere en crear un programa radial. Bueno, entonces en ese caso sabemos que necesitamos un conductor o una conductora. Sabemos que necesitamos que alguien trabaje en producción, es decir, que pueda escribir de antemano aquellas cuestiones que van a salir posteriormente al aire. Necesitamos entonces alguien que opere, alguien que pueda editar esos sonidos, que pueda poner una cortina musical, por ejemplo, para que eso que nosotros grabamos tenga cierta fluidez. Necesitamos a otra persona que prepare un tema específico para desarrollar en un bloque, un columnista. Bueno, todas esas decisiones van a generar que, trabajando cada uno en una tarea asignada, en una tarea específica, podamos en el conjunto crear un proyecto que a largo plazo tenga cierta noción de acabado, ¿no? Por supuesto que esta es un poco un término tramposo, porque lo acabado no existe, ¿no? Digo, nosotros podemos pensar que así como nosotros escribimos el plan comunicacional y pensamos en la etapa de edición de ese plan, bueno, podemos pensar que esa etapa de edición no termina nunca, porque siempre vamos a ir encontrando, le vamos a dar, por ejemplo, ese plan a nuestro profe y nos va a mirar algunas cosas que podemos modificar, le podemos dar ese plan a nuestra mamá, a nuestro papá, a un hermano, una hermana, un amigo, una amiga, y seguramente
va a haber un montón de preguntas, un montón de observaciones que nos puedan hacer para que nosotros sigamos interviniendo sobre ese plan. Es decir, nunca va a estar del todo acabado. Entonces es importante y es necesario tomar decisiones con otros, conjuntas, para que ese proyecto, si bien no va a ser acabado, pueda tener, sí, una versión lo más acabada posible de ese horizonte que delineamos en primera instancia. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que vamos a hacer es, como actividad para hacia el próximo encuentro, hacer dos cosas. La primera es planificar, ¿no? Es decir, vamos a agarrar una lista, vamos a agarrar un papel y una lapicera, nos vamos a sentar con nuestros 3 compañeros y compañeras y vamos a planificar quién va a realizar cada una de esas acciones, ¿sí? Como un listadito. Es decir, aquellas cosas que habitualmente lo arreglaríamos con un WhatsApp o la arreglaríamos oralmente, ¿sí? Bueno, Mau, vos vas a escribir y yo entonces voy a editar. Bueno, no, lo vamos a escribir en un listado. Vamos a tomarnos el tiempo para poder planificar esa asignación de roles y esa asignación de acciones. Y por otra parte, lo que vamos a hacer, pensando, esto es la gestión, ¿no? Pensando en la estrategia, que es esto de proyectar a largo plazo, tener una meta, lo que vamos a hacer es armar un cuadrito, como si fuera un calendario, en donde vamos a ir poniendo etapa 1, por ejemplo, etapa 2, etapa 3, cuáles son las acciones que hay que realizar y cuándo, ¿sí? Estimativamente, cuándo es cada una de esas etapas, cada una de esas acciones deberían estar resueltas o finalizadas, ¿sí? Entonces, una doble actividad. Por un lado, la gestión, es decir, hacer una planificación en un listadito con la asignación de roles de nuestros compañeros y compañeras, y por otro lado, la estrategia, es decir, proyectar en un calendario cuáles son las actividades a realizar y cuándo, estimativamente, las tendríamos que tener finalizadas. Bueno, para cerrar este cuarto encuentro, les vamos a contar que en nuestra próxima clase, que es la número 5, y la clase de cierre, lo que vamos a pensar es justamente el concepto de evaluación. Fíjense que en esta diapositiva que estamos viendo vemos estas palabritas que dicen revisión y lectura. Bueno, justamente lo que vamos a hacer de cara hacia la clase 5 va a ser pensar, una vez que ya hemos escrito el plan comunicacional, una vez que ya hemos ejecutado, ya lo hemos puesto en acción, vamos a pensar en la etapa de evaluación final, es decir, poder mirar todo ese proceso para poder, a través de algunas claves de lectura que vamos a compartir con ustedes durante la próxima clase, pensar qué cosas, qué alcances y limitaciones tuvimos, qué cosas quedaron por hacer y demás. Bueno, espero que les haya servido, espero que les haya gustado, nos estamos viendo, estamos atentos a los comentarios para resolver cualquier tipo de duda. Nos vemos y gracias. Chao chicos, nos vemos.